demos por favor la bienvenida a la arquitecta Karen Kresch. Un fuerte aplauso. ¿Se escucha? Bien, bien. ¿Empezamos? Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Universidad West Hill por habernos invitado. Estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes, alumnos, arquitectos, familia. Vamos a platicar un poquito de todo, quiénes somos, por qué estamos aquí y darle importancia a lo que es el diseño de interiores. Hay ciertos puntos que quiero comunicarles para que podamos meternos en este mundo. ¿Empezamos? Nuestro equipo. Somos mi socia Isabela Moreno y yo, Karen Kresch, junto con Gabriela Alcántara, Dulce Mendoza y Solange. Estamos aquí, nuestro equipo presentes. Como pueden ver, somos un equipo de mujeres y nos encanta trabajar y nos apasiona trabajar en esto. Ahora, quiero empezar con una pregunta que a ver si alguien me puede contestar. Es muy relevante y a mí me choqueó cuando la vi. Y me encantaría saber cuánto tiempo creen ustedes que pasamos en espacios interiores. O sea, si tuvieran que decir un porcentaje. 80, casi. No, 70. Alguien dijo el número. Denle 90%. Wow. O sea, entre que dormimos y entre que trabajamos y entre que hacemos nuestras actividades de día a día, si tú tienes 40 años, vas a haber pasado 36 años en espacios interiores. Hagan los cálculos. Para los que van a cumplir 40, los que ya cumplieron. Y esto, obviamente, pues sí nos da como una sensación de la importancia que esos espacios generan en nosotros. Los humanos construimos y diseñamos espacios interiores con base a nuestras necesidades, pero de cierta manera esos espacios también nos construyen y moldean día a día. Ahora, estas preguntas a la hora de diseñar creo que son muy relevantes para poder tener un resultado. ¿De qué manera nos alteran nuestras emociones y comportamientos? ¿Qué efectos tienen en nuestra salud y bienestar físico y mental? ¿Cómo influye nuestra productividad y relaciones con los demás? Les quiero presentar un video brevemente que habla un poquito de nuestro despacho. Nuestro proceso creativo empieza por conocer a nuestros clientes y escuchar sus necesidades. Teniendo el layout, empezamos a visualizar el diseño de cada espacio y lo representamos por medio de fotomontajes y renders. Somos una empresa de mujeres emprendedoras, profesionales y comprometidas. Nos encanta trabajar en equipo. Una vez aceptado el diseño por el cliente, empezamos a hacer planos, presupuestos y calendarizamos las entregas. Damos un servicio integral y multidisciplinario, incluyendo hasta el último detalle. Nuestra principal inspiración viene de nuestros clientes, conociendo su estilo de vida y escuchando sus necesidades. Soy Karen Kresch, mamá, esposa y arquitecta de interiores. Me encanta explorar distintos mundos a través de mi profesión. Soy Isabela Moreno, esposa y mamá de 2 hijos. Desde chica tuve un acercamiento con el diseño de interiores, ya que mi papá es arquitecto y coleccionista de arte. Nos conocimos estudiando juntos la carrera de arquitectura de interiores en Centro. Y después yo me voy a trabajar a un despacho de arquitectura y tú me llamas para colaborar juntas en nuestro primer proyecto. Sí, eso fue hace 8 años y llevamos ya más de 80 proyectos terminados. Tenemos proyectos residenciales, casas en playa, restaurantes.
espacios comerciales. Y digo, al final de todo, tenemos un despacho súper consolidado. Y ahora viene nuestro diseño de muebles, nuestra línea. Viene algo que también nos emociona muchísimo, que vamos a tener nuestras oficinas en Miami. Con este video pueden ver un poquito cómo trabajamos. Estamos en las oficinas, el equipo, todo nuestro proceso creativo, que ahorita voy a dar un poquito más a detalle de eso. Quisiera darles una línea del tiempo de cómo empezamos a ser estudiantes, como algunos de ustedes están aquí, hace más de 10 años, a lo que somos hoy en día. Nos graduamos en 2009 en la Universidad Centro de Arquitectura de Interiores. Antes de fundar KM, yo trabajé en un despacho de arquitectos por más de 5 años y aprendí todo lo que tenía que ver con espacios interiores. Inclusive yo no tenía mucha experiencia y cuando me contrataron, pues como decía un poquito el arquitecto pasado, de que a todo di que sí y pues dije que sí y me hicieron directora del área de interiores sin ni siquiera tener nada de experiencia, pero confiaron en mí y fui resolviendo todos los proyectos que se iban presentando poco a poco y fui aprendiendo. Y por supuesto que no es lo mismo aprender cuando es tu propio despacho, cuando trabajas para algún despacho, porque si te equivocas, pues al final tu nombre no está ahí. Pero poco a poco fui aprendiendo de los errores hasta que ya una vez que me sentí lista, mi socia me invita a participar con ella en un proyecto y empezamos a trabajar, pues ahora sí que en un proyecto un poco chico, pero los fines de semana, porque yo entre semana trabajaba y ella también. Así que empezamos en su departamento de recién casada con una computadora, una calculadora y un archivero. Y así llegó el proyecto y fuimos resolviendo poco a poco. Nuestros primeros catálogos de materiales estaban en el baño de visitas y fue toda una experiencia de cómo vas emprendiendo un negocio. Aunque sí le dimos importancia al tema de constituir una empresa formalmente desde el inicio, porque no queríamos que fuera un despacho que se sintiera casero, sin profesionalismo, que nada más por tener buen gusto puedas ejecutar un proyecto. Y sí, desde el principio lo hicimos muy formalmente. Se constituye la empresa, luego abrimos nuestras primeras oficinas en La Condesa, contratamos los primeros diseñadores y arquitectos y empezamos a ser un equipo, siempre fue un equipo chico, pero muy poderoso y muy formal hasta la fecha. Poco a poco fueron llegando proyectos y fuimos creciendo. Y ya en 2016 fuimos a la Feria de Milán a ver todo lo que pasa allá, porque es como el hub de la arquitectura de interiores. Y lo utilizamos como una fuente de inspiración. Y para nosotros es súper importante tener estas referencias a nivel mundial, porque el cliente de hoy te exige tener esa visión. Así que nos fuimos para allá y desde ahí agarramos muchas ideas también. Luego viene la parte de, nos hicieron una entrevista para la revista Entre Muros, de hecho hemos estado publicada en varios medios, en revistas y demás, y todo, la verdad es que nosotros no hemos tenido mucho acercamiento con relaciones públicas, simplemente nos han llegado las propuestas de entrevistarnos y para nosotros este fue muy importante porque fue nuestra primera entrevista formal y nos hicieron un video y estuvo muy interesante, por eso se las quería compartir. En 2017 nos contratan para hacer los bares Gin Gin, no sé si los conocen, pero están en Santa Fe y están en Polanco. Y fue un proyecto muy interesante porque éramos ya expertas en residencial, pero en la parte comercial, pues fue algo nuevo y nos encantó estar en este proyecto porque fue mucho más creativo el tema de poder diseñar e intervenir muros y meterle un poco más de creatividad. En la parte residencial metes mucha creatividad, pero dependes mucho de una familia y de un cliente en específico. 2017 hicimos un proyecto en Florida. Fue un proyecto muy interesante porque nos invitaron un cliente de México que tiene un desarrollo allá y teníamos que hacer todas las áreas comunes y también intervenir en unos departamentos. Y nos encantó porque, claro, entendimos que en Estados Unidos te piden ciertas formas de entregar planos, de entregar la información. La digieren totalmente distinta a como la digerimos en México. En México, a lo mejor un diseñador puede hacer diferentes cosas y allá en Estados Unidos una persona en específico es el que te detalla cierta y te da ciertas respuestas, pero no puedes generalizar, ¿no? Es como mucho más específico. Y entendimos cómo
Como en Estados Unidos te piden esta información y lo hicimos muy bien, lo terminamos en tiempo y forma y para nosotros fue un gran logro. En 2018 viajamos al Maison Object, que es otra exposición, pero aquí es más enfocada a ambientación y a accesorios decorativos. Estuvo increíble también. Lo disfrutamos mucho. En 2018 me gradué de gerencia de proyectos, algo que les quería también comunicar por medio de esta parte es que al final, como arquitecto y como diseñador, es importante tener las herramientas necesarias para seguir dando lo mejor de cada quien, ¿no? En este caso, seguir estudiando. La gerencia de proyectos nos ayuda muchísimo a entender los costos, la logística, el tiempo de entrega y estructurar mucho más la información, porque a veces los arquitectos o los interioristas tendemos a ser muy creativos y nos cuesta trabajo aterrizar la información. Y cuando tienes estos dos mundos paralelos y lo resuelves, de alguna manera das un resultado mucho más completo y el cliente se siente más tranquilo. 2018 abrimos nuestras nuevas oficinas también en la Condesa debido al temblor. En las oficinas pasadas casi se destruye el edificio y tuvimos que irnos provisionalmente a otras. Y mientras estábamos buscando las oficinas ideales, encontramos esta casa que es de los 30 y le intervenimos y estamos muy contentas ahí porque ahí es nuestro espacio mágico de creación. 2019 viajamos con unos clientes en específico a Nueva York. Con muchos clientes tenemos la fortuna de poder viajar, de poder elegir los muebles, los acabados y poder dar este servicio mucho más personalizado. Y nos encanta porque tienes un acercamiento mucho más cercano al cliente. Al final estás diseñando su casa, no es un espacio que sea transitorio, es un espacio que van a vivir todos los días y futuras familias con hijos que van a tener. Entonces, es un acercamiento muy, muy interesante cuando estamos viajando. Y 2022, donde estamos hoy parados, bueno, como ya comentamos, estamos próximos a nuestras oficinas en Miami y generamos un diseño de mobiliario para Casa de las Lomas. Son 50 diseños de muebles que cada uno genera diferentes ambientes, salas, comedores, recámaras, muebles de exterior. Y esta es una imagen del render del showroom que vamos a abrir en Interlomas con ellos. Las oficinas actuales, ¿no? Y aquí enseñamos un poquito de nuestro día a día, como ya lo ven también en el video, donde pasa la magia, donde trabajamos en equipo, donde recibimos al cliente, donde tenemos todos los materiales. Y para nosotros es muy importante tener a la mano estos materiales, porque de esta manera podemos generar nuestra cromática y dar un detalle mucho más específico de cómo va a quedar. A nivel digital, hoy en día muchas presentaciones las hemos tenido que hacer por temas de pandemia, por presentaciones de Zoom, pero el cliente al final quiere sentir los materiales y para nosotros es súper importante tener esta parte físicamente. Y bueno, donde todas las ideas y la innovación se crea. Proyectos. Tengo 5 proyectos que les quiero enseñar. Hemos hecho 80 proyectos ya terminados a lo largo de estos años. De estos 80 proyectos, ahorita tenemos 3 proyectos por entregar. Cada una se va entregando en diferentes fechas y dependiendo del calendario. Pero les quiero enseñar 5 proyectos residenciales y escogimos estos en base a distintos escenarios. Por ejemplo, son 2 de playa, son uno en Valle de Bravo, que es una casa de campo, y 2 en la Ciudad de México, un departamento y una casa. De estos departamentos, remodelación tenemos 2, que es muy distinto una remodelación a un proyecto de cero. Es muy diferente el proceso. Y quiero mostrarles un poquito las imágenes. Este se llama Ocean Club, está en Acapulco, es un edificio súper high-end. Aquí los clientes nos contrataron, de hecho ellos son los dueños de la constructora Hixa y nos contratan para hacer sus propios departamentos familiares y hacen todo un edificio y diseñamos los 4 departamentos. Cada departamento tenía 7 habitaciones. Era como ir a montar un hotel, porque cada uno tenía que ser distinto y obviamente no podíamos copiar nada entre uno y otro. Y aquí es una muestra de este departamento que es un PH. Tenemos también esta casa que está en Helechos, en Bosques de las Lomas. Era una casa muy vieja. El cliente la compró vieja porque fue una buena oportunidad para él, pero había que
renovarla completamente. Tiramos las escaleras, volvimos a redistribuir, nada más nos quedamos con el cascarón y obviamente propusimos acabados, iluminación, plafones, carpinterías, de todo. Hasta el último detalle estuvimos ahí montando ese librero. Tenemos la casa de Valle de Bravo. Aquí solamente tenían la arquitectura, teníamos que llegar a proponer acabados, iluminación y por supuesto mobiliario, accesorios y todo lo que ven ahí. Todo eso está propuesto por nosotros y diseñado por nosotros. Y claro, una casa de fin de semana tiene distintos requerimientos porque el cliente siempre te va a pedir que es una casa muy práctica, que sea fácil de limpiar porque no lo van a vivir. Y que hoy en día en la pandemia vivieron ahí los clientes. Se convirtió en su segunda casa casi como la más valiosa porque la disfrutaron mucho más que de un fin de semana. La vivieron, la pudieron habitar estos 2 años. Luego tenemos un departamento en Santa Fe. Lo mismo, nos entregaron nada más la división. Nosotros trabajamos mucho con constructores. Nosotros nos encanta hacer equipo con constructores y con arquitectos. En este caso, la constructora fue el que ejecutó nuestros planos y nuestras especificaciones. Nosotros nos encargamos de carpinterías, inclusive de iluminación y, por supuesto, el mobiliario que se va a importar, algunos, o se van a comprar en algunas tiendas, o los vamos a fabricar, dependiendo. Pero sí nos gusta que cada casa tenga su propia identidad y que no sea un showroom de alguna marca en específico. Para nosotros es muy importante que tengan esa parte muy auténtica, ¿no? De cada casa. Y por último, este departamento también es en Acapulco, es en Puerto Mar, es un edificio también de exclusivo y aquí es un PH que tenían colores rojos, espejos por todos lados, un poco ochentero, pero realmente no tenía tanto tiempo. Simplemente lo que eligieron no era temporal. Era un diseño que era a corto plazo. Y llegamos, nosotros dijimos, justo hay que hacerlo acogedor, hay que hacerlo práctico, hay que hacerlo de fin de semana, familiar, lo que el cliente nos comunicó que quería. Y pudimos entregar, como pueden ver, hasta la flor, ¿no? Y el cliente quedó muy satisfecho. Todos estos proyectos que les estoy enseñando, que son 5, cuando se metan a nuestra página de internet o cuando nos vean en nuestras redes, van a ver que tenemos de todo un poco, pero lo que generaliza estos proyectos es que el cliente quedó muy feliz y que superamos las expectativas que nosotros les enseñamos con un render. Al final el render tiende a ser frío, ¿no? Y el resultado final siempre es espectacular y el cliente queda feliz y para nosotros eso es la mejor recompensa. Ahora, el proceso. Es importante platicarles del proceso. Conoces al cliente, sus necesidades, nos platican. Por supuesto, hay que tener apertura y hay que tener buen oído para escuchar todos los detalles que nos quieren comunicar, qué es lo que quieren y visualizan en su casa o en cualquier espacio. Luego viene la parte conceptual. Esta lámina que ven aquí es como nosotros presentamos al cliente. Y viene toda esta parte de análogos, de inspiración. Y luego, ya, qué materiales, cómo lo vamos a meter en planta, cómo está proyectado, detalles de iluminación, detalles de carpintería. Antes de hacer renders, hacemos estos alzados donde cada espacio y cada remate tiene una composición. Y el cliente se va dando una idea de por dónde vamos. Muchas veces el cliente no te entiende una planta, un layout. Hay que saborearlo y hay que irselos digiriendo para que lo vayan entendiendo. Ya después enseña el render y dicen, wow. Y el render realmente, como está ahorita, no tiene nada que ver con la realidad. Realmente quedó mucho mejor y por eso el cliente queda más contento, porque se imaginan algo, pero realmente cuando lo ven, supera eso que se habían imaginado. Luego viene la parte de planos, hay que hacer una ejecución de planos. Y cada proyecto, pues, tiene, como decía el arquitecto pasado, bueno, él hace, me imagino que muchos más planos porque es una arquitectura distinta, pero hacemos a lo mejor 200 planos por cada proyecto, ¿no? Y en estos planos tiene que venir especificado cada detalle para que el constructor, a la hora de no tenga 80 dudas y nosotros, pues, la comunicación se vuelve un poquito más compleja. Luego viene la selección de materiales y mobiliario en equipo y luego junto con el cliente empezamos a elegir qué piso, qué mármoles, qué maderas, qué chapas, qué tapices, qué cortinas y empieza toda la parte divertida, que es la que a nosotros nos apasiona y que el cliente también cuando lo invitamos lo disfruta muchísimo. Viene la parte de presupuestos. Este es elemental porque puedes tener un gran diseño y puedes tener ya todo perfectamente para que se haga y se construya, pero el presupuesto luego tiende a limitarnos, porque si es un presupuesto que ya se pasó, entonces hay que tomar decisiones distintas o no, dependiendo del presupuesto de cada cliente, pero es muy importante desglosarlo paso a paso para que no tengan tantas dudas en esta parte que puede ser compleja.
Viene luego la parte de supervisión de obra. Una vez que ya tenemos todo el diseño y que vamos a arrancar obra, hay que estar nosotras como interioristas supervisando que cada parte del diseño que hayamos nosotros manifestado esté en obra. Y de alguna manera nos hacemos responsables de que el constructor siga esas indicaciones, y en dado caso que no lo hagan, pues hay que estar ahí presionando y viendo cualquier duda que vayan teniendo durante el camino. Y luego viene, bueno, ya de la supervisión de obra, que puede ser un proyecto a lo mejor de un año, un poco menos, un poco más, viene la parte del montaje final. Una vez que ya está toda la arquitectura y el envolvente ya está listo para llegar y amueblar y poner acabados, y poner accesorios y poner toda esta parte de ambientación, que también es divertidísima, ya llegamos y nosotros personalmente junto con nuestro equipo montamos cuadros, montamos tapetes, montamos floreros, montamos toda esta parte que ya es como la cereza del pastel. Ahora, me encantaría que hiciéramos un par de preguntas para que lo platiquemos juntos. ¿Y ustedes qué creen que sería un mundo sin arquitectura de interiores? Una vez ya platicado un poquito de cómo trabajamos nosotros y nuestro proceso, ¿cómo se imaginarían ustedes un mundo sin interiores, sin arquitectura de interiores? ¿Cómo sería? Probablemente. Sí. Bueno, yo me lo imagino, como yo me lo imagino y como yo lo visualizo, es una caja de zapatos, que tienes un piso y tienes unos muros, y tienes un techo, pero no tiene nada. Es un espacio sin vida. ¿Qué hay que agregarle a este espacio? Pues luz, por supuesto, emoción, identidad, función, orden y bienestar. Y a lo mejor son palabras un poco más abstractas, pero son los elementos necesarios para que un espacio te pueda brindar emoción y bienestar, que es lo más interesante de esta profesión. Ahora les quiero enseñar un ejemplo de un departamento que acabamos de terminar, aquí también en Bosques de las Lomas. Así nos entregan el departamento como las imágenes que están viendo acá, ¿no? O sea, tiene un piso ahí que se escogió hace mucho tiempo y no hay mucho diseño ni de iluminación ni de mobiliario, de hecho están ahí puestos los muebles. Y luego, ¿cómo lo transformamos nosotros? Ese pasillo que ven ahí, pues le cambiamos todo, la iluminación, el lambrín, el piso de mármol, el mobiliario, y se convirtió en un espacio totalmente distinto. El comedor, pues lo mismo, cambiamos iluminación, pusimos un plafón flotado, iluminación indirecta, mobiliario. Entonces ya vas entendiendo, no nada más es un tema de amueblar y poner muebles en una caja. O sea, hay que tener un diseño para que también tenga su practicidad y su función. Y también hablé del usuario, quién lo va a ver diario, quién lo va a disfrutar. Aquí también podemos ver cómo se transformó la sala, que si ustedes ven en las imágenes, las que no se ve diseñadas, pues claramente no hay una intención, nada más están ahí los muebles botados, así llegamos nosotros y nosotros lo transformamos a ponerle orden y a cobijar todos estos espacios. Ahora, ¿qué impacto tiene un buen diseño de interiores? Les quiero comentar un par de facts, ¿no? que los investigamos. Puede aportar hasta un 67% de los ingresos de un hotel. Cuando tú como usuario estás buscando en internet dónde te vas a hospedar un fin de semana o un par de semanas, lo que sea, de tus principales, además que tenga un buen servicio, que estéticamente te guste. Entonces es importante considerar. Puede favorecer hasta un 79% el éxito de un comercio, de un restaurante, por ejemplo. Tener un buen diseño de interiores con un buen concepto puede aumentar la parte comercial. Aumenta hasta el 78% de productividad de los empleados en unas oficinas que estén bien diseñadas con el criterio específico de cada empresa, puede ayudar un 78% de la productividad de un empleado, muchísimo. Mejora el 25% del rendimiento escolar y de aprendizaje, como estamos aquí por ejemplo, en una universidad, con cierto diseño y ciertos criterios puede mejorar ese 25%. Genera armonía y mejor comunicación entre las familias, que es un concepto bastante relevante, es muy importante que estando con tu familia, sí el envolvente sí es un parte esencial en tener esa tranquilidad, lo más que se puede y esa paz entre los usuarios y las familias. Acelera la pronta recuperación en pacientes en hospitales. Por ejemplo, ahorita yo estuve en el Hospital Ángeles que me operaron y lo acaban de renovar. Y las habitaciones tenían acabados muchísimo más acogedores de lo que yo me había quedado que eran estas habitaciones de hotel. Y por supuesto que me dio bienestar. No sé si me ayudó a mi pronta recuperación, yo me imagino que sí, pero cuando lo investigué, está totalmente certificado que sí ayuda, ¿no? Ahora, ¿cómo revolucionamos la forma de habitar a partir de la pandemia? Bueno, de mi experiencia como despacho les puedo decir que
la forma de presentar proyectos cambió totalmente. Nosotros no podíamos parar porque ya teníamos calendarizado varios proyectos que había que entregar en tiempo y forma. Así que empezamos a presentar en Zoom a familias que nunca habíamos conocido. Pero como estas familias fueron recomendadas por otras, la confianza ya estaba puesta en la mesa, que eso es lo más importante, que el cliente confíe en ti, en que tú vas a tomar las mejores decisiones, que vas a cuidar su presupuesto y que vas a entregar en tiempo y forma. Así que, bueno, en nuestra experiencia, hay ciertas juntas en Zoom que hemos podido acelerar ciertos procesos y que no son necesarios todo el tiempo ver al cliente. Hay momentos en donde no hay que ver al cliente para que avancen otras partes del proceso. Así que sí hay una parte en donde digital nos ayudó, pero otra parte en donde el cliente al final te quiere ver a ti colocando su sillón y colocando su mesa y colocando la lámpara y toda esta parte que a ellos les da como mucha importancia que personalmente tú les des este servicio. Así que al final estábamos ahí montando con cubrebocas y demás, nosotras, nuestro equipo. Y bueno, a nivel arquitectura de interiores, pues se crearon nuevos espacios multiusos, más flexibilidad en el espacio interior, posibilidad de separar o integrar áreas. Se crearon muros que ya estaban diseñados, hoy en día se piden más, estos muros que que tienen la capacidad de aislar o integrar un espacio, también acústicamente. La flexibilidad en el espacio interior, como les comentaba, es súper importante a nivel, o sea, de lo que hoy se aceleró por temas de pandemia. Se crearon los office, que combinan oficina con lugar para vivir, y es lo que hoy hemos visto en muchos de nuestros proyectos y clientes, que es lo que más nos piden, ¿no? Ya un espacio de trabajo en casa. Apertura al exterior y elegir vistas agradables es algo que hoy el consumidor y el usuario piden muchísimo. Que tengan algo de integración al exterior, que de alguna manera también puedan dar bienestar y que puedan tener este acceso. La vegetación es algo importantísimo y esencial tener en espacios interiores para que te oxigene el ambiente y de alguna manera también te brinda bienestar visual. Demanda de tecnología más sofisticada e incremento del uso, por supuesto que por la pandemia se aceleró muchísimo y es algo que hoy te piden mucho más detallado. El tema también de iluminación y el audio, que tengas diferentes escenografías por la iluminación y que tú puedas manejar todo desde tu computadora o desde tu iPad o desde tu teléfono. Eso es algo que se aceleró muchísimo. Y bueno, por supuesto, más interacción de las personas en un mismo espacio es algo que también hemos visto más todos desde la pandemia. Ahora, ¿cuál es el futuro y los retos para la arquitectura de interiores? Ahí les va. El futuro, bueno, obviamente hay una parte de flexibilidad que hoy en día, y lo vamos a ver en un futuro, que estos espacios puedan ser mucho más flexibles y que no nada más nos centremos a que esta actividad va a pasar en este espacio determinadamente. Puede pasar muchas cosas dentro de ese espacio. La sustentabilidad. En un futuro, y hoy en día ya lo estamos viendo como un tema muy relevante, pero la conciencia de la huella es muy importante para el diseño porque eventualmente se van a acabar los recursos, va a haber infinito de recursos. Así que vamos a tener que reinventar esta parte, vamos a tener que, ciertos mobiliarios, hay que rescatarlos, hay que volverlos a intervenir, hay que darles otro tratamiento, no porque llegan clientes de repente y nos dicen, bueno, tengo esta cómoda que me heredó mi abuelita, y muchas veces a lo mejor algún arquitecto puede decir, no, ya no tiene nada que ver, porque estamos en un tema contemporáneo, moderno, sácalo de aquí. Yo creo que esa parte habría que replantearlo porque hay muchos muebles de mucha calidad que a lo mejor pues se verían antiguos o clásicos, pero de una manera bien intervenidos se pueden integrar perfecto en el espacio. Así que hay que tener esta conciencia de la sustentabilidad. La parte multifuncional, que es lo mismo que comentábamos, que pueden pasar muchas cosas en un mismo espacio y hay que pensar cuál es la posibilidad de ese espacio. No nada más tiene una o dos funciones, puede tener mucho más funciones, así que hay que crear con este criterio. La tecnología, bueno, hoy en día hay impresoras que pueden generar casas en 3 dimensiones impresas y es de alguna manera, ahorita es muy costosa la máquina, pero eventualmente cuando estos costos se puedan hacer mucho más comercial, pueden imprimir casas chicas, medianas o grandes en muchas series. Y eso también va a ayudar mucho a democratizar la parte de arquitectura y los interiores en un futuro, que todos podamos tener una casa y un espacio digno. Y esta tecnología va a acelerar muchísimo. El metaverso. Hoy en día es muy interesante ver
que hay casas que se venden digitalmente al mismo costo que una casa real. Estamos hablando de a lo mejor $1 millón. Gente que ya compró una casa virtual, que no la puede vivir, que no la puede habitar, pero la tiene como una inversión. O la tienen por gusto, o cada consumidor. Pero eso viene también las generaciones que están atrás de nosotros. Hoy un chavito ya te habla de este mundo paralelo, así que los arquitectos podemos ser una fuente entre lo digital y lo real. Y ahí viene algo muy interesante que hay que ir analizando y visualizando. El neurointeriorismo es esta parte emocional que les veníamos platicando, de este criterio también de diseño en donde cada decisión que tomamos como arquitectos debemos de visualizarlo como una emoción. ¿Qué va a generar esto? Va a generar calidez, va a generar funcionalidad, porque estos espacios se van a utilizar cada vez más. Si de por sí ya es un 90%, ¿no? Los espacios estamos dentro, pero nuestras casas hoy en día las utilizamos muchísimo más que antes. Entonces hay que tener ese criterio también de lo que es el neurointeriorismo. Los retos, pues vienen retos, el tema de los materiales, lo que les comentaba, ¿no? Hay ciertos materiales que vamos a tener que concientizar muchísimo, como la madera, como los mármoles. Hay un finito, ¿no? No es como que es infinito estos materiales. Así que viene un reto importante aquí a la hora de toma de decisiones en cada diseño que tengamos. Los procesos. El cliente hoy en día te pide a lo mejor una inmediatez en el resultado y hay ciertos procesos que no nos podemos saltar. Si va a llegar la parte de la constructora y nos va a pintar un muro, pero antes se tiene que aplanar. Hay ciertos pasos que, aunque queramos que la tecnología los acelere, eso no es de tecnología. Ese es un tema de procesos que así son. Entonces hay que comunicárselos también al cliente. Las habilidades, pues hay un tema de habilidades humanas que nos funciona y nos han funcionado durante millones de años, como la mano alzada, dibujar. Toda esta parte de habilidades humanas hay que rescatarlas porque también nos ayudan muchísimo y impulsan mucho el tema de creatividad para llegar a un resultado auténtico e innovador. Democratizar. Es muy importante tener en cuenta que todo mundo tiene derecho a tener una casa digna, un espacio digno. Sea quien sea, la edad que sea, el estatus económico que tengamos, hay que también concienciar esta parte de democratizar los espacios, sobre todo residenciales y de uso comercial. Hay que humanizar, un poco lo mismo, también con este criterio de integración, de entender exactamente quién es la persona que va a estar en ese espacio, no nada más desde un punto de vista personal, sino ponernos en los zapatos del de enfrente, de la persona que va a recorrer ese espacio. Educar, en la parte de educación, en la parte de dar clases. Hay que tener un lenguaje mucho más inclusivo. Estamos en camino, pero nos falta muchísimo más tener esta conciencia mucho más inclusiva, no nada más diseñar para cierto sector. Y optimizar los espacios, por supuesto, es algo también muy relevante. Cada metro que estamos diseñando, cada metro cuadrado, tiene que tener una función y algo en específico, con un criterio y con una conciencia de qué va a pasar en ese espacio. ¿Por qué? Porque las ciudades, sobre todo urbanas, cada vez los espacios van a ser más chicos. Los departamentos que van a comprar ustedes en un futuro van a ser cada vez más chicos. Y a lo mejor un departamento antes de 110 metros cuadrados era chico, pero hoy uno de 60 es lo que se está comercializando y cada vez va a ser más chiquito. Entonces hay que optimizar muy bien estos espacios, cómo se van a transformar, cómo se van a diseñar y qué uso le vamos a dar. Ahora viene lo interesante. Ya después de hablar toda esta parte de tecnología y de lo que viene, que lo resumimos bastante aquí, es qué sería lo reemplazable de esta profesión. ¿Qué es algo que no te va a reemplazar una computadora, un render, esta parte digital que viene aquí al lado de nosotros? Pues la intuición. La intuición es humana 100%. Toda una computadora no tiene este nivel de intuición. La empatía de comunicarte con el de enfrente y poder llegar a resultados en común y escucharnos unos a otros es algo que tampoco te escucha una computadora. La conexión no nada más con el cliente, sino la conexión con los proveedores. Eso es algo bien importante, porque atrás de lo que ven ahorita de cómo se entrega algo, dependemos de unos proveedores. Estos proveedores también tienen sus propios problemas y la parte compleja que luego se les atora y nosotros hay que de alguna manera también guiarlos para sacarlos de ese problema, para que nosotros también salgamos de ese problema, porque al final somos un equipo y todo está conectado. La creatividad. Un poco lo que les decía, retomar esta parte humana, crear, dibujar, esa parte natural no la tiene una computadora. Y la identidad es como un arquitecto y un interiorista puede visualizar a ese usuario o a ese cliente viviendo un espacio. Y eso le da identidad
al usuario de, ok, estoy en mi casa, alguien visualizó esto, con lo que yo le comuniqué, alguien se lo imaginó y lo transformó y lo creó. La conclusión, es una disciplina que no solo ayuda a crear espacios agradables, sino que tiene la capacidad de transformar el presente y crear un futuro mejor. Terminamos. Me fui muy rápido. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario. La capacidad de aprender. O sea, en el momento que yo tomé la decisión de entrar a un despacho, ya bastante desarrollado, un despacho de mucho nombre, y empezaban con esta parte de interiores muy a detalle. En el momento que me ofrecieron el puesto, no tenían alguien de director de interiores. Yo no tenía tanto la experiencia laboral. Al final yo traía la experiencia pues de la escuela y trabajé en un despacho anterior que también es muy famoso, se llama Ezequiel Farca, pero la parte de relaciones públicas. Así que en el momento que me lo ofrecen digo, ok, y la capacidad de hacer equipo, muy importante en donde vayan a trabajar, tener esta apertura de aprender, por supuesto, de los jefes, aprender del equipo que ya estuvo. Yo me acuerdo que yo no, o sea, qué vergüenza, pero no sabía ni utilizar un Excel. No, no, en la escuela no me enseñaron esa parte de contabilidad ni de cero. Todo fue muy creativo y muy bonito, pero la parte de aterrizar, por eso se los menciono muchísimo, para mí fue muy importante entenderla, porque si, al final tiene un costo y tiene una calendarización y el cliente espera que se resuelva. No le interesa tu idea tan bonita, sí, de un principio sí, pero luego todo el proceso es un roller coaster. Así que yo sí trabajaría, agarraría experiencia. El tema de emprender es increíble, es un camino espectacular, pero tiene sus riesgos. Y puedes minimizar muchos riesgos si trabajas para un despacho y aprendes de los errores de ese despacho. Yo aprendí de ese despacho el gran error que tenían, que son unos fregones, pero les faltaba esta estructura y cobrar en un tema y recibir el recurso en otro tema. Entonces no avanzaba esta máquina, que al final es un negocio. O sea, hay que entender que es una profesión apasionante y a mí me encanta y estoy aquí parada contactando porque de verdad nos apasiona, pero al final hay sueldos que pagar, hay una renta que pagar y quieres que este negocio crezca. Así que es importante pues aprender de alguien que ya tenga esta experiencia, ¿no? Sí. Sí, de hecho, les quería comentar muchas gracias a los que están aquí y a los que están en línea, que me están escuchando y que pueden aprender un poquito de nuestro despacho. Muchas gracias por estar conectados. Por supuesto que sí. Nosotros como arquitectas de interiores dependemos mucho del arquitecto, porque el arquitecto tiene esta parte muy consciente del cascarón, ¿no? Y de la estructura, así como los ingenieros, por supuesto, pero para nosotros son esenciales que ellos nos den esta cierta información para que nosotros podamos llegar y revestir todos estos espacios. Y lo mismo para los arquitectos. Los arquitectos sí tienen esta conciencia que al final vamos a vivir en espacios interiores. No vas a vivir una fachada, vas a vivir el espacio interior. Si tú tienes los dos, pues por supuesto que va a ser mucho más completo. 360. Nosotros tenemos el lema de que somos 100% un espacio, un diseño de despacho atemporal. Nos gusta visualizar que los espacios por lo menos nos duren 10 años. O sea, con ese criterio, por lo menos. Si nos habla un cliente para decirnos hace 5 años que quieren remodelar su casa, para nosotros es ¿no? Algo hicimos mal. Por supuesto que tienen que ser diseños atemporales, que no te cansen, que cada espacio que está diseñando, porque la mayoría de los proyectos que hemos hecho son proyectos muy grandes, son de 400 metros, 500 metros, o sea, son proyectos, casas muy grandes, en donde no nada más venimos a rellenar espacio, ¿no? Así de, pues aquí pone una mesita para que ahí a ver si se sienta. No, pues no. Sí tenemos que tener una intención de qué va a pasar en ese espacio y por qué está ese lugar ahí y esa parte
ahí sí hay que pensar, ahí sí que hay que tener esta parte creativa, ¿no? Así que es atemporal. Acá, sí. Hola, Hola. con el tema de definir la identidad del despacho, ¿cuáles son los factores que más tomaste en cuenta, como el precio, lo que está de moda, tu estilo personal, tus gustos personales, el tiempo? Sí. ¿Cuáles son los factores que te ayudaron a ti a definir tu estilo del Te- despacho? Gracias por tu pregunta. Te podría decir que nuestro despacho tiene una capacidad de tener distintos diseños, pero algo que sí nos caracteriza es que es súper acogedor, que es súper welcoming. O sea, de verdad entras a un espacio y dices, ay, no sé qué onda, pero quiero estar aquí un rato. Y además, sí, si un cliente nos llega con un diseño súper clásico, a lo mejor así muchas molduras, y desde su visión ayudamos a aterrizarlo para que sea un proyecto justamente que no les canse. Porque si llega un cliente que me dice, yo quiero pura cornisa y quiero telas que caigan así muy escenográficas, tratamos de comunicarles que tiene que ser un diseño un poco más ligero. Que sí, con este detalle a lo mejor clásico. Y ellos quieren, al final de su casa, yo no puedo llegar a imponer un estilo. Sí tenemos un estilo específico porque somos con colores muy monocromáticos, con detalles de iluminación, con materiales naturales. Sí tenemos ciertas características, pero escuchamos mucho al cliente al final porque tenemos que visualizar que esa persona es la que va a vivir ahí, no nosotros. Y a partir de todo lo que nos van informando, vamos generando este concepto que al final sí sea contemporáneo, para que sea temporal al mismo tiempo y les dure mucho tiempo y no se vayan cansando, porque luego estos clientes viajan mucho y llegan con una idea de, no, fíjate que ya cambié de idea. Entonces tenemos que tenemos que tener un balance ahí, no irnos como tan extremistas a la parte de diseñar, ¿no? Gracias. Otra pregunta es que en los problemas que enfrentaste de pasar de ser estudiante a Emprendedor. ponerlo en práctica, Ajá. ¿cómo podemos nosotros como estudiantes empezar a aplicar esas, o sea, algún consejo que tú notaste en tu proceso de, bueno, cómo podemos empezar a aplicar o a tener en mente estos problemas que tú tuviste? Mira, la verdad es que algo muy importante es aliarte del que sepa y del experto. Así es como yo empecé, ¿no? O sea, al final yo estuve ahí sentado como ustedes hace 12 años y me gradué y salí y muchas veces traemos esta ilusión, esta pasión tan grande de generarlo, aplicarlo, pero hay todo un proceso que yo en su momento desconocía. Entonces, en el momento que trabajas para un despacho, en este caso, que trabajé 5 años y pude aprender muchísimo, pues escucha, o sea, como muy alerta a escuchar al cliente. Y mira que la verdad, ese despacho me tuvo una confianza enorme y luego me puso ahí, ahora vete con el cliente y vete de viaje con él. Y, ok, perfecto, sí, voy. Y es un tema sobre todo de generar la confianza, de ser auténtico con tu cliente. Y si te pregunta algo que no sabes, también decirle, déjame te lo investigo. O sea, tener esta capacidad de siempre estar abierto a, te lo resuelvo. Yo no sé cómo, pero te lo resuelvo. Y esta parte también de vincularte con ellos, de preguntarles cómo es su estilo de vida, cómo es su familia, qué les gustaría tener. Ellos se van sintiendo cada vez más cómodos. Entonces, para mí eso fue una enseñanza muy importante antes de emprender, que el cliente es lo más importante y hay que tener esta parte muy abierta de entender diferentes estilos de vida. No hay uno correcto. O sea, la verdad es que la mayoría de nuestros proyectos están diseñados y muchos de nuestros clientes son de la comunidad, ¿no? Ellos tienen un estilo de vida muy específico, que se hace Shabbat los viernes, que se separan la vajilla, y entender toda esta parte de vida para mí es lo más interesante. Por eso lo menciona en el video. Descubrir mundos distintos a través de mi profesión es lo que más me apasiona. Entonces, estar abierta, entrarle, escuchar a los expertos, apuntar, ¿no? Y mucho sobre la marcha y de los errores de verdad sí apuntar. Porque en su momento, pues yo tuve errores, por ejemplo, de dedo en un presupuesto y te agregas un cerito y se lo presentas al cliente, tache. O sea, ¿cómo? ¿Quién hizo este presupuesto? Pero hay que revisarlo tipo 3 veces un presupuesto, ¿no? Todo este tipo de detalles, claro que los fui aprendiendo y en el momento que emprendimos mi socia y yo, pues ya teníamos esta experiencia y creo que nos ayudó a tener los mínimos errores que se pueden, porque por supuesto que seguimos teniendo errores. Ahorita de camino a la conferencia con ustedes, pues pasan 80 cosas, ¿no? Y que alguien puso mal un piso y no, y por segunda vez, y pasan estas cosas, pero al cliente le hablas y dice, se va a solucionar, no te preocupes, te pido una disculpa.
también, ¿no? O sea, en nombre de mí y de mis proveedores y de mi equipo, te pido una disculpa, esto se tiene que resolver. Entonces hay que tener también esa parte como humana, de no somos divas, ni venimos aquí a resolver el mundo de nadie, venimos a tratar de que quede en la casa de sus sueños, eso sí. Sí, bueno, Hola. buenas tardes, Karen. Muchas felicidades, Gracias. Paco, también por este congreso. Yo soy compañero de Paco y compañero de Yolis también. Soy un arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Ajá. digamos que un arquitecto tradicional. Lo que estoy escuchando ahorita es que los arquitectos de interiores, igual que nosotros, manejan optimización de espacios, manejo de color, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo podemos convivir los arquitectos tradicionales con los arquitectos de interiores sin sentir que son competencia? Yo acabo de pedir un proyecto en un departamento, una remodelación que me lo ganó un arquitecto de interiores. Antes decíamos que lo competíamos con los ingenieros. Yo creo que ahora competimos con los ingenieros y con los arquitectos de interiores. ¿Cómo podemos convivir? Esa sería mi pregunta. Ustedes, nosotros, sin sentir que somos competencia o que son competencia. De acuerdo. Yo la verdad no lo veo como competencia, sino todo lo contrario, porque yo conviví, mi primera experiencia profesional fueron con dos arquitectos, dos socios del UNAM, arquitectazos, una visión del espacio espectacular y mucho también de interiores. Sí le dieron mucha importancia al tema de interiores. Y en el momento que tú trabajas con un arquitecto y con un interiorista al mismo tiempo, se genera un proyecto espectacular, porque necesitamos muchas veces otro cerebro que tenga un criterio distinto para que pueda complementar esto. Y entonces es importante que ambas partes seamos abiertos a convivir y a resolver juntos. No es, también tuvimos un detalle ahorita, digo, se los platico porque son cosas que pasan en el día a día. De un constructor, que estamos diseñando una casa en Malinalco, y el constructor es como si fuera él independiente a nosotros, ¿no? Es que me llega un material y ¿por qué me llega un material sin que me avisen? Y entonces yo no lo voy a recibir, ¿no? Entonces esta parte en donde hay que cambiar, o sea, también tiene como a lo mejor, no sé, como un criterio distinto, pero nosotros al contrario, en vez de exponerlo con el cliente, porque aparte lo puso en un chat con el cliente, no somos dos bandos distintos. Al final nosotros que estamos prestando un servicio tenemos que resolverle al cliente. Y entonces esas casas yo creo que se trabajan in-house, ¿no? A lo mejor en una junta independiente, pero frente al cliente, porque al final el que pierde es el cliente, ¿no? Y es el que tiene que ganar. Entonces yo creo que es importante escuchar al arquitecto. A mí me apasiona escuchar arquitectos porque les aprendo muchísimo y tienen una idea mucho más general y nosotros a lo mejor tenemos un detalle más particular. Y si tienen los dos en tu proyecto, pues es un proyecto espectacular y así lo veo yo. Gracias. Nada más, y un último comentario. Entonces, si yo como arquitecto quisiera contratarte, tengo que poner en mi paquete de proyecto ejecutivo también un concepto de diseño de interiores, saber Correcto. que el Sí. cliente a lo mejor no lo va a querer pagar. Dependiendo cómo se lo vendas. Hay veces que se puede integrar en la parte de proyecto arquitectónico, pero sí lo pones como un concepto, Ok. como un servicio, porque mucho el cliente también quiere ya su casa llave en mano. Y no, aparte, contratar a otro diseñador de interiores que a lo mejor no se comunique con el arquitecto y entonces se separa la responsabilidad. Y es una responsabilidad en conjunto. Entonces, yo como arquitecto sí empezaría a meter este concepto de interiores, ya sea de una área de tu despacho que la tengas ya desarrollada o alguien que vayas a subcontratar como subcontratas a cualquier otro proveedor de tu proyecto, como subcontratas a la iluminación. Claro. Por lo general, subcontratas a alguien que te ayuda a diseñar la parte de iluminación y de audio. Pues lo mismo, interiores. Y mejor aún, porque dices, bueno, yo como arquitecto tengo la parte de supervisión de qué se está especificando, porque yo traigo un criterio también arquitectónico, pero con alguien que se dedica a eso y que nos va a proponer una opción, a lo mejor más. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos. Gracias. Muchas gracias, Gracias. arquitecta Karen. La Universidad West Hill agradece la presencia de la arquitecta Karen Kresch. Muchas gracias. Procedemos ahora a otorgarle un reconocimiento y un regalo de parte de la universidad. Muchas gracias por su presencia y su intervención. Gracias. Muchas gracias.